Correcto. Sí, yo estoy haciendo la tesis de la maestría, para la maestría, Mención en. Gestión Pública y Desarrollo Regional. Ya. Ya. Sí, sí, pues yo hace tiempo la tesis que estoy haciendo es sobre planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal en programas sociales. En O sea, es programas una, sociales. así es, Ya. ejecución presupuestal. Mi dificultad, bueno, yo tengo ya algunos años, pero antes, cuando yo me he graduado como economista, Sí, no había pues el Turnitin, ¿no? O sea, ese sistema o ese aplicativo sí. evita, ¿no? Copiar. ¿Y qué porcentaje es aceptable y cómo es que se maneja, ¿no? Ese tema. Ya, mira, lo del Turnitin, bueno, como dicen, ¿no? A veces el remedio es peor que la enfermedad. Ujú. Está haciendo bastante daño, sobre todo porque los docentes como que no entienden la naturaleza del programa y cómo se puede aplicar a la investigación, ¿no? De ahí está teniendo problemas. Respecto de los porcentajes, normalmente están dando entre 25 y 15 las instituciones más, ¿no?, exigentes. De que ese 30% es el aceptable, ¿no? Sí, O sea, sería 70% que lo haya hecho bien y el 30% que puede ser, no es copia porque a veces hay que parafrasear y eso, ahí tengo dificultad, ¿no? sí, es que en realidad, como te decía, el problema es que a veces los asesores no entienden la naturaleza de este programa, ¿no? Porque hay que ver también que deberían exigir, lamentablemente esto, pero los alumnos, ya sea pregrado, posgrado, deberían exigir que solo se pase la parte del cuerpo del informe de la tesis, ¿no? A veces te pasan el índice, la carátula, la bibliografía. Obviamente, si esos están bien hechos, va a salir como copia. Y eso te incrementa el porcentaje de supuesto a similitud, ¿no? Yo creo que ya al menos eso se han dado cuenta. Pues, Ahora se llama software de similitud, ya no se le dice de antiplagio. Entonces, en ¿cómo ese se le sentido, llama de similitud, a similitud? ajá, Ay, o ay, sea, que es parecido, ya no hay ese temite un poco feo de plagio, ¿no? claro, de Entonces, plagio, plagio ajá, dicen, ¿no? sí. Entonces, Como, esto ya, pues, supongo que poco a poco los docentes van a entender un poco. Debería aplicarse exclusivamente, como te digo, ¿no?, al cuerpo de la tesis, no a los anexos, nada del índice, menos la bibliografía. Porque si tú haces muy bien tu bibliografía, obviamente te va a salir todo como similitud, ¿no es cierto? Porque si algo está bien claro. hecho, todo el que ha citado el mismo libro es similar a lo que tú has hecho. También hay Ujú. algunos ajustes en los software que a veces creo que no conocen los docentes. A veces no son ni los docentes, ¿no? Son personas encargadas en la institución. Por ejemplo, hay botones que ellos deberían apretar, ¿no? Donde dice que las citas textuales, ¿no?, que están debidamente con su cita textual, ¿no?, con su cita bibliográfica, no debería tomarse como similitud. Asimismo, menos de 8 palabras seguidas, digamos, ¿no? No debería tomarse. Y a veces ves que hay dos, tres palabras que están ahí marcadas, ¿no? Y sin pensar, poco a poco esto va subiendo. Como Claro. te digo, ahora esto es bastante ya problema mucho de la institución, ¿no? Y de los docentes que deben manejar eso. Entonces yo te recomendaría que, como nos dan ese informe donde en el archivo está todo marcado de colores, lo que supuestamente es similitud, tú te enfoques básicamente en lo que corresponde al marco teórico y al capítulo 1 eventualmente, ¿no es cierto? A la parte de planteamiento de problema, todo aquello donde hayas hecho citas bibliográficas. Es lo que más tendría que leer y, Y como se parafrasear. dice, Ajá. parafrasear, ¿no? Y no lo parafrasees bien escrito, parafrasearlo medio tontito para que el software no te siga fastidiando. Lamentablemente. Claro. Por eso te digo que no se ha entendido, no se entiende la naturaleza de
la utilidad claro. que se le debe dar al software. Ujú, Entonces, obviamente aquí los que van a salir más perjudicados son los que saben escribir bien. El APA 7 haya cambiado excesivamente el tema, ¿no? No han innovado, como dicen. Generalmente lo que se ha hecho es incluir nuevas fuentes, ¿no? Eso es lo más práctico. Se han hecho algunos cambios cosméticos en realidad, ¿no? En vez de poner fuente hay que poner sí, nota, ya no le pones la ujú, ciudad, eso es fundamental, ya no le pones la ciudad y ese tipo de cositas, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta el uso de poner las URLs, ¿no? De las páginas web, pero todavía hay que ponerlas. Solo que el ya no link, se, ajá, solo que ya no se le pone extraído de o en que se le ponía antes, ¿no es cierto? Simplemente como un dato más. Que nosotros empezamos a haber recibido el informe de nuestro estadista e iniciar nuestro trabajo del capítulo cuarto. Como una introducción sería que normalmente acá se aplican lo que son las tablas y las figuras, ¿no? Esa es la base a través de la cual expresamos los resultados de nuestro trabajo de investigación. Las tablas son generalmente de dos naturalezas. Obviamente hay diferentes, ¿no? Sobre todo cuando son de otra naturaleza como experimentales, así. Pero normalmente se utilizan tablas y figuras. Las tablas son de dos tipos. Son las tablas de frecuencia, en la cual obviamente ponemos la cantidad, digamos, de nuestra muestra y el porcentaje correspondiente. En cambio, las medidas de tendencia central se utilizan cuando los datos de nuestras variables al final se expresan solo en números, ¿no? Por ejemplo, la edad. Si fuera la edad de nuestra muestra, digamos, si está expresado en números, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? La diferencia. Si está expresado en números, lo que vamos a tener son diferentes edades, ¿no? Entonces, estos no se pueden clasificar, sino que se analiza como estadísticos. Entonces, aquí lo que vamos a tener son valores como la media de la edad mínima, ¿no? De nuestra muestra, la edad máxima y la desviación estándar, así que nos da una referencia. En cambio, si el indicador que hubiésemos usado para nuestra edad, por ejemplo, sería de tipo nominal, es decir, digamos, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, en esos casos es cuando se utilizan las tablas de frecuencias, ¿no? Porque podemos determinar fácilmente cuántos de nuestra muestra son adolescentes, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos y posteriormente sacamos el porcentaje de cada uno respecto del total. Entonces, como les decía, generalmente en cuanto a tablas son de ese tipo las tablas que vamos a poner en nuestros resultados. Hay diferencias, sobre todo cuando se hace trabajos experimentales, sobre todo en ingeniería, ¿no? Donde las tablas más bien están relacionadas a los datos que nos van a brindar a los datos que nos brinde el laboratorio, ¿no? Entonces, obviamente ahí la naturaleza de nuestros datos son diferentes. Igual pasa cuando en medicina, digamos, ¿no? Donde los datos que vamos a tener del laboratorio son diferentes, ¿no? No va al tema de definir porcentajes ni medias, nada, ¿no? Por ejemplo, cuántos miligramos en sangre, digamos, ¿no? ¿Cuántos miligramos hay esto? Para poder determinar, digamos, diabetes, de figuras. Las figuras en columnas o gráficos en columnas en Excel se utiliza generalmente cuando de nuestras tablas de frecuencia nosotros tenemos datos nominales. Por ejemplo, digamos, bajo, medio, regular, ¿no? Ese tipo de escala. Otras escalas son muy insatisfecho, insatisfecho, eh, poco satisfecho y muy satisfecho, digamos, ¿no es cierto? Para ese tipo de escalas.
En cambio, las barras, lo que podríamos decir en que los gráficos son verticales, generalmente, al menos yo los recomiendo y lo aplico también en el análisis de datos cuando hacemos, ¿no? Para algunos estudiantes, cuando ya se nos quiere ir ya a la reunión, tenemos 10 minutos, aprovecharemos al máximo. Este, Normalmente las barras las utilizamos cuando la denominación de nuestras categorías son muy extensas, ¿no? A veces puede ser persona natural, ¿no? Con trabajo en el ámbito rural. Otro puede ser persona natural con trabajo en el ámbito urbano, ¿no? Otro puede ser persona jurídica. Entonces, cuando es muy extenso, a veces sale feo, digamos, nuestras gráfico en columnas. Y también cuando son muchas categorías, ¿no? Ustedes ya se pueden imaginarse, si son 10 categorías que tenemos nosotros en nuestra tabla de frecuencias, graficar eso nos salen unas barras y se estira hacia abajo el gráfico, es horrible. En esos casos es mucho más recomendable utilizar las barras. Además que estas barras a veces nos permiten utilizar, digamos, hasta dos categorías en la misma barra, ¿no es cierto? Entonces sí, es recomendable eso. La tercera figura más utilizada es lo que es la torta. Esto generalmente, y nosotros recomendamos más utilizarlo, es primero en los datos sociodemográficos, ¿no? Cuando hablamos del sexo, la edad, cuando es, digamos, en escala bien pequeña, ¿no? Puede ser jóvenes, adultos, adultos mayores, digamos, ¿no? O, digamos, lugar de procedencia, Cusco, Arequipa, Puno. Ese tipo de información es mejor presentarlo en lo que es tortas, se entiende mucho mejor. Entonces, como les decía, para tortas lo típico es cuando son datos categóricos, datos sociodemográficos y dos o tres hasta cuatro categorías, ¿no? Ustedes habrán visto cuando hacemos una torta con más de cinco datos y sobre todo cuando alguno de los datos tiene un porcentaje muy pequeño, se ve horrible, ¿no? O sea, prácticamente es una línea en la torta que aparece y sale todavía con una flecha a otro lado, ¿no? Entonces, no se recomienda en ese tipo de casos. Respecto de la presentación, cómo organizar nuestro capítulo de resultados, ¿no? Lo ideal es, vamos a ver acá. Lo ideal es que se llama, antes los resultados eran libres. En el índice nos ponían simplemente capítulo 4 resultados, ¿no? Y cada uno de acuerdo a sus resultados lo organizaba a su criterio. Eso era bueno en partes, pero supongo que también generaba muchas discrepancias entre tesistas y asesores que últimamente los han organizado, ¿no? Y hay muchas formas de organizar. Por ejemplo, algunos los han organizado en, digamos, capítulo 4, resultados, 4.1, resultados de la variable 1, 4.2, resultados de la variable 2, 4.3, la prueba de hipótesis, digamos, ¿no? Y en algunos casos el tema de discusión, pero discusión lo vamos a dejar para otro encuentro que tengamos. Y así, lamentablemente esto a veces ya también no nos permite organizar adecuadamente todos los resultados que nosotros tenemos, ¿no? Que hemos obtenido de nuestro trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, en esta forma de definir, que se llama, tal vez se corte la transmisión, voy a volver si se nos corta, les mando de nuevo esto, ¿ya? Organizo otra reunión y les mando la invitación. Bueno, entonces les decía que lamentablemente a veces este tipo de organización nos incomoda, nos perjudica, digamos, al momento de querer organizar nuestros datos en la presentación. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me parece más interesante es, por ejemplo, el que ha organizado en resultados en variables ¿no? Resultados de las variables sociodemográficas, lo que decíamos, edad, sexo, etcétera. Segundo, resultado de las variables de estudio, ahí irían la variable 1, variable 2 y
posteriormente lo que es la prueba de hipótesis. Me parece el más indicado, es más interesante. Pero como les digo, en algún tipo de estudios esto no podría necesariamente ajustarse a nuestros resultados. ¿Cuál es la práctica? Cuando nosotros analizamos una tabla, digamos, lo ideal es primero hacer una lectura, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mayor porcentaje? Digamos, ha salido bajo, medio, alto. Digamos, alto es 70%. Entonces yo empiezo en mi análisis hablando del mayor porcentaje, ¿no? Alto es 70%. Si fuera bajo, 55, empezaría por ahí, ¿no? Los resultados demuestran que el 55% de la población de estudio, no presenta esta característica o presenta esta característica. Y en un segundo párrafo recién hacemos la interpretación. Esa interpretación generalmente es en base al conocimiento casi cualitativo, entre comillas, que nosotros tenemos del ámbito de estudio, ¿no? Eso es generalmente. Otra pregunta típica es, ¿hay que poner tablas y gráficos o solo uno de ellos? Yo al menos en pregrado recomiendo poner los dos, ¿no? Porque es una forma, digamos, como estamos en realidad como un proceso de primera investigación formal, a veces nos ayuda bastante. Posteriormente, tal vez, de acuerdo al tipo de la naturaleza de la información, podría escogerse, ya sea en la tabla o ya sea la figura, ¿no? Eso es lo. Buenas noches. Buenas noches. Para la siguiente semana, vuestras preguntitas, estoy acá con gusto para apoyarles. Gracias, hasta la próxima semana con todos.